más de 20 ambulancias y 10 camiones de bomberos en el lugar. Y Fede, que pasó las imágenes, ¿no? De cómo quedaron. Mirá, acá no, Sí, son sobran las imágenes palabras, que ¿no? nos han enviado incluso pasajeros, ¿eh? Pasajeros que pudieron grabar con sus teléfonos celulares en medio de la conmoción, del susto. Se sintió como una explosión. Esas fueron las primeras palabras que nos brindaron cuando ocurrió esto, alrededor de las 7:15 de la tarde, 7:30 de la tarde. Hora pico, horario en el que viajaba mucha gente parada. Por eso este señor que veíamos hace un ratito lo estaban trasladando en una camilla justamente porque tuvo un golpe fuerte en la nuca y en la zona del cuello. Entonces ese fue uno de los heridos, no de gravedad, pero sí que debió ser atendido con mayor detenimiento. Sí, exactamente. Todo roto, Mostrame, destrozado. poné la imagen. Realmente es impactante la imagen de cómo quedaron las formaciones. Destrozadas. Yo digo, ¿eso es una ventana o no es una persiana? Sí, sí. Es una es la persiana ventana. del lateral de una de las formaciones por un impacto lateral. Imagínate lo que hubiese sido esto de un impacto de lleno, ¿no? Porque se ve que una formación evidentemente estaba mal puesta a la vía o hubo un desperfecto técnico y una formación intenta montarse a la otra. Estamos hablando de tonelada, no lo podés frenar. No, imposible, así pero como mirá, así. Y de esta manera quedó la estructuración. me dicen que en el 2001 se comprobó que el error había sido del motorman, que había sido un error Es que humano. es lo que yo te digo. Por lo general, si el error no es humano, se trata de que sea humano. Porque es más fácil echarle la culpa al motorman, al encargado de señalizar, que, digamos, admitir que, bueno, vos vas a cualquier tren de Europa, Pablo, recién hablábamos, lo que tuvimos la fortuna de ir, esas vías no hacen un sonido. Te digo yo que vivo a una cuadra del tren San Martín y está bien, le ponen los durmientes, lo que vos quieras, pero el estado de las vías deja bastante que desear, ¿no? Especialmente porque el descarrilamiento se le tiene que dar una atribución a un error humano. Así sea de la mala conducción, el exceso de velocidad, la falta de mantención de las vías, de los señalamientos, es en realidad la atribución a la responsabilidad es al humano, a un error humano, una falta de mantenimiento. Para los medios igual, ¿no? Porque, digo, legalmente, aunque el error sea humano, la que responde solidariamente, la que responde a la empresa directamente. El mal estado de la vía, ¿a quién le vamos a echar la culpa? ¿Al hierro? ¿Al fierro que se oxidó? La verdad que no, es la falta de mantenimiento, la falta de observación de que esos rieles deben estar en perfecto estado. Entonces no le podemos echar la culpa al fierro mismo, bueno, sino a un error humano o a una negligencia humana. A una negligencia. Bueno, también hay que decir que como consecuencia de todo este incidente también, obviamente, la gente, la más perjudicada, los pasajeros que estaban a bordo de las distintas formaciones pasaron por lo menos una hora en el interior del tren sin poder salir con las puertas totalmente cerradas. Hoy un día muy caluroso con 30 grados. La gente la verdad que la pasó mal. Estaba viendo recién todos los descargos que hicieron obviamente en las redes sociales. No apto para claustrofóbicos, dijo una chica. Van colapsadas al menos las formaciones, una ¿no? No es hora novedad. encerrada en una estación con las puertas cerradas, en ese entonces sin información acerca de lo que había pasado, porque después del impacto el resto de los pasajeros quedó encerrado con las puertas cerradas con 30 grados de temperatura. Ahora hay que 3 hablar... horas antes, espera, porque esto también está bueno contarlo. Hasta hace un ratito no sabíamos si estábamos hablando de la misma formación. Después pudimos corroborar que se trató de dos incidentes diferentes. Esto que cuenta Belu también se vivió alrededor de las 6 menos 20 de la tarde en la estación Arata. Se quedó sin frenos el tren y estuvieron una hora encerrados. ¿Se quedó sin frenos? Sí. Me hablan o de la posibilidad de que se haya quedado sin frenos o de un problema en la tracción. Esto es información que les iban brindando a los pasajeros que estuvieron encerrados dentro de la formación de la unidad y que después los hacían salir, entrar, hasta que después de una hora y media les dijeron que iban a tomarse otra unidad y que este iba a ser guardado y viajar sin pasajeros. Importantísimo tratar de hablar con alguno de los trabajadores, seguramente allá dirigentes gremiales, de los trenes en general, para tener una mirada técnica respecto a por qué pueden chocar dos formaciones, una descarrilar y colisionar de forma lateral sobre la otra, ¿no? Rozamiento, dice el parte oficial, realmente las imágenes hablan de algo más, ¿no? Que un rozamiento con una formación que iba colapsada, ¿no? Como decía Belén recién, como van las formaciones de todas las líneas
de trenes del conurbano, que van desde la capital hacia el conurbano y viceversa. La formación totalmente colapsada y hay que hablar a esta hora de milagro, ¿no? Digo, esto es un milagro. Vos ves cómo quedó la formación, cómo suelen ir los trenes, en este caso de la línea Urquiza, y sobre todo en una estación terminal como es Lemos. Realmente hay que hablar de milagro. Hasta ahora 4 heridos de forma oficial. Rochi recibió la información de 5, pero algunos incluso hablan de 12 heridos con lesiones leves, según constata la empresa. Otros pasajeros que nos comentan, por ejemplo, que estuvieron 2 horas varados en la Croce esperando que saliesen las unidades porque estuvieron canceladas desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la tarde por el tren que se quedó sin frenos o que se le trabaron los frenos en Arata. Tuvo un problema de frenos en Arata. Después, a las 18:40 salió el primer tren porque habían sacado el de Arata y se le clavaron, los frenos. Eso me lo confirman. ¿A qué hora fue lo de Arata? 18:40. Claro, hubo 2, entonces estamos hablando de 2 episodios. Exacto. Pero espera, no será la misma formación, ya lo corroboré. Alguna de estas dos, ¿no? No, yo intenté preguntar exactamente lo mismo y hasta porque el momento... coinciden los horarios, ¿no? El accidente fue cerca de las 8 de la noche. Sobre todo porque hay una hora de 6. distancia, pero no. Quédense tranquilos que estamos hablando de 2 episodios diferentes. Esa es información certera. ¿Es menos preocupante o más preocupante? No, digo, porque evidentemente tranquilos. estamos hablando de dos fallas técnicas. No, decía quédense tranquilos porque fue la información que yo di hace un ratito y la puedo seguir sosteniendo. La pude corroborar con gente de oficial que trabaja en el lugar. De todas formas, claro, para los pasajeros fue verdaderamente momentos de máxima tensión y de angustia porque estaban volviendo a sus casas y tuvieron que quedarse encerrados dentro de estas unidades. A ver, mucha gente depende del tren, Para tanto volver del acá. Urquiza como de las otras líneas para venir a laburar. Es el medio de transporte más económico que hay. Yo creo que tiene que haber certidumbre de parte de la empresa. Digo, cualquier técnico que trabaje en ferrocarriles a simple vista puede decir si el error fue humano. Porque yo digo, yo tengo que tomarme el tren mañana. ¿Con qué tranquilidad me subo a ese tren cuando Rochi está contando que una formación se quedó sin frenos en una punta de lo que es la traza de la línea Urquiza y vemos este accidente en la otra? Me parece, muchachos, tienen que dar una certeza sobre el motivo del accidente. ¿Fue una falla humana? Díganlo y expliquen. Por eso, insisto, me parece importante hablar con alguno de los trabajadores de ferrocarriles que van a dar cuenta, ¿no?, del motivo. Van a dar cuenta del motivo y también dar tranquilidad, sobre todo, brindar tranquilidad a la ciudadanía, al pasajero que todos los días se va a tomar el tren, como vos decís, uno de los medios de transporte más baratos y más accesibles para el laburante que sale a patear la calle todos los días. Ahora, a mí me hablan respecto, a la cifra de los heridos, de 12 personas heridas. Que fueron atendidas en el lugar a causa de lesiones leves provocadas por el impacto y de un hombre mayor que tuvo que ser trasladado por cortes en las piernas. Es decir, 12 personas que fueron atendidas en el lugar por heridas leves y un hombre que tuvo que ser trasladado a un hospital zonal para poder ser atendido porque evidentemente los cortes que presentaba en una de sus piernas revestían cierta gravedad. Mira, estoy hablando con otro trabajador de la línea Urquiza, a diferencia de lo que me comentaba el primero, me asevera que esto no se trató de un error humano, que es una falla en la máquina de la cabina Lemos, que se denunció en varias oportunidades y que la empresa no hizo nada, lo cual sería más grave incluso. ¿Cómo es? Repetí la información. Mira, le acabo de pasar igual el teléfono a la producción, chicos, si quieren contactarse con Juan. Sí. Juan es trabajador de la línea Urquiza. Me asevera que venían trabajando en el lugar, que la denuncia estaba hecha por parte de los trabajadores. El problema técnico en el cambio de vía que causó el accidente no fue un error humano, fue una falla de la máquina de la cabina Lemos, la cual se denunció en varias oportunidades antes y la empresa no hizo nada. Mirá, esto lo dice un trabajador. Es grave esto, Digo, queremos ver el documento, ¿no?, de las denuncias de los trabajadores, pero si los trabajadores anticiparon que esto podía suceder, ya el tema escala a otro nivel. Tenemos a una testigo, Milena, viajaba en el tren cuando descarriló. Milena, buenas noches, soy Diego Esteves, estoy con Rochi, Belén y Pablo acá en Tierra de Nadie por Crónica. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, leíamos recién el comunicado oficial que habla de rozamiento entre formaciones, pero cuando vemos las imágenes se ve a las claras, ¿no?, que fue un impacto fuerte. ¿Cómo lo sentiste vos y en qué lugar del tren estabas? Sí, no, es un desastre.
desastre. El Urquiza sinceramente es un desastre. Todos los días pasa algo nuevo en cuanto a horarios. Sí. El servicio es malísimo. Cada 2x3 hay un accidente. Hace no mucho, a menos de un mes que una persona se descompuso en Devoto. Nos tuvieron un viaje que se hace en 40 minutos aproximadamente. Tarda 2 horas, hora y media. Y bueno, y lo de hoy fue lo que colapsó. Claro. Desde la Croce, que empezó el lío a las 5 de la tarde, y 7:20 salió recién el primer tren hacia Claro, que a ver, Alem. que el servicio es deficiente, ahí no hay ninguna novedad, no lo sabemos todos. Ahora, que ocurran estos accidentes donde ya se pone en riesgo la vida del pasajero, es otro tema, ¿no? Hola. Sí, hola, hola. Milena, bueno, seguí el relato. Contabas que te subiste al tren y ¿qué pasó? Sí, no, el impacto fue fuertísimo. Salió como suele salir normalmente, pero bueno, de un momento a otro se sintió el impacto y se cortó la luz y empezaron los gritos de la gente, Claro. el susto. La verdad que nada, el personal bastante que desear. En vez de controlar a la gente, agresivos, diciendo de mala manera que nos quedemos quietos y que nos bajemos y que como más o menos que dejemos hinchar las bolas. Claro, como el protocolo, digamos, funcionó, pero, digamos, no estaban preparados para manejar la emergencia. Como están diciendo desde el principio. ¿Cómo venía la formación? ¿Venían parados, como uno acostumbra a ver, que vienen formaciones llenas, digo, por el horario, eran las 8 de la noche? Sí, no, es que ya venía mal el servicio y quejas desde la base, desde Federico Lacroce y desde Lemos, porque andaba demorado desde las puntas. Ya venía funcionando mal. Recién Rochi decía, en Arata se demoró una... Arata es a una estación de Lacroce, ¿verdad? Ahí donde está la sede. En Arata había frenado una formación porque supuestamente se había quedado sin frenos. Y bueno, y ahí estuvieron detenidos 2 horas. 2 horas detenidos. Sí. 2 horas. O sea que las formaciones posteriores hacían bajar a la gente, repletas. nos hacían bajar al andén y le decían que vuelvan a subir porque en media hora retomaba el servicio y después que vuelvan a bajar y así las 2 horas. Pero a lo que voy, la cantidad de gente que se habrá acumulado en la estación Lacroce en esas 2 horas y también hizo que las formaciones fueran mucho... formaciones explotadas de gente porque no salía para ningún lado. Digo, me parece que... el servicio San Martín, que es el que está medianamente cerca como para recurrir, también estaba con demoras. Entonces no había manera de correr para ningún lado. Claro, hay que pensar que la empresa seguramente quiso, digamos, recuperar el tiempo perdido, quizás haya acelerado las tareas, formaciones que iban más llena la formación, ¿sentiste eso por esta demora de 2 horas? Sí. Y aparte era un caos porque insultos, gritos, golpes a las formaciones de la gente cansada de que pase este tipo de cosas. ¿Y qué pudiste ver en el momento del accidente en sí, cómo quedaron las formaciones? Porque la empresa habla de rozamiento, ¿no? Yo lo estoy viendo por fotos, pero no me parece un leve roce. Para nada. No, quedó destruido. Destruido. Un vagón Supongo que el vagón ese quedó destruido, sinceramente. ¿Qué se decía en el lugar? ¿Qué podías escuchar vos por parte de los técnicos, de las personas que obviamente están más capacitadas en el tema? ¿Hacían algún comentario o conjeturaban alguna hipótesis de por qué pasó lo que pasó? No, los laburadores lo único que dicen es que no es culpa de ellos, que ellos simplemente están trabajando, que no se la agarren con ellos, porque lógicamente la gente agotada, estresada, empieza a insultar o a decir cosas y no te pueden decir más nada. Por ahí decían que por el calor, que las vías se pueden mover y qué sé yo. ¿Viste? Es que en realidad nadie lo sabe y eso está bueno que lo aclaremos. Que nadie tiene con certeza. Exacto, tienen que hacer las pericias, ahora tiene que abrirse una investigación y tienen que determinar qué fue lo que sucedió. Nosotros acá estamos poniendo las diferentes hipótesis sobre la mesa, no aseverando ninguna, porque no estamos capacitados ni somos especialistas como para determinar qué ocurrió. Ni siquiera una persona capacitada puede hacerlo. Sí puede brindarnos una teoría en una primera instancia. Algunos hablaban de un error humano, otros de una falla técnica. Lo que está claro es que en estas condiciones la gente no puede seguir tomándose el tren. Sí, sin duda. ¿Sabés qué pasa? Tienen que pasar estas cosas para que se alerte, ¿no? Acerca del mal estado de los trenes, independientemente del Urquiza, de todas las líneas, ¿no? Más o menos, pero funcionan mal. Es un servicio deficiente, pero
en lo que hay que hacer hincapié es que pone en peligro la vida de los pasajeros, ¿no? Lo que pasa es que mientras no hay un accidente como esto... En el mismo tren que yo venía una señora que venía con su hijo, supongo, en una silla de ruedas. Entonces, te das cuenta en el peligro que se expone la gente, porque por la demora se suben apretados, nadie da lugar, porque todos quieren llegar a su casa, y encima pasan estas cosas. El operativo que fue gigante, ¿no? Porque hubo más de 20 ambulancias, 10 camiones de bomberos. ¿Fue rápido desde el momento del impacto? ¿Vos sentís que llegaron rápido? Y sí, qué sé yo, a lo que corresponde en otros lugares quizá no tanto, pero la verdad que accionaron bastante rápido, sí. ¿A los heridos pudiste verlos? ¿A los que trasladaban? Recién veíamos imágenes de algunos, de un hombre, ¿no?, saliendo en camilla. No, simplemente fue el griterío de gente, viste, la movilización y bueno, uno empieza a correr para tratar de llegar lo más pronto a su casa, viste, pero... Sí. Estuve viendo las imágenes, sí. ¿Viajabas sola, Milena, vos? Sí, yo estaba volviendo al trabajo, sí. Digo, mañana, ¿no? Porque todavía no hay una causa, digamos, del accidente. La empresa no ha confirmado las razones, si bien dice que se está investigando. ¿Vos viajás tranquila mañana? Y la verdad es que nunca sabes con qué te vas a encontrar, ¿viste? Porque te queda el cierto miedo de decir, o no saber con cuánto tiempo tenés que salir para tratar de llegar bien, para no perder el presentismo, para no perder el día de laburo. La verdad es que no, nunca viajás con tranquilidad. Claro, pero tampoco, digo, tenés muchas opciones, ¿no? Cuando funciona es una maravilla, ¿no? Ahora, con demoras es un problema. Y sí, la verdad que sí, es un problema porque ya te digo, igual viene con demoras y con problemáticas hace más de un mes. Ah, en concreto no vos... sé, más o menos hace hará un mes que después de que estuvo todo lo de la medida de fuerza de trenes, un viaje que quizás yo hacía en media hora, 1 hora y media, que es desde Teniente Agneta hasta Lynch, que viene a ser donde está Avenida General Paz. Es un viaje de media hora, 35 minutos con toda la furia, y tardaba 1 hora y media, parando 10, 15 minutos en cada estación, ¿entendés? Y ahora esto, pero nunca te dan una razón. Desde que los trabajadores protestaron, desde hace un mes, que el servicio viene funcionando de forma deficiente. Sí. ¿Qué explicación dan los trabajadores cuando les preguntás? No, ellos hacen la básica, se encierran y no tienen razón. Hoy, por ejemplo, en la Croce la ligaron todos los boleteros. Le decían de todo, las personas los grababan, de hecho en Facebook hay grupos donde se informa del servicio, porque ya que ellos no te brindan un servicio como la gente, entre pasajeros, laburantes, se comunican a través del grupo de Facebook. Mirá lo que hay que hacer. Qué sé yo, está funcionando bien, está con demora, salió de tal estación con tanta anticipación o demora. Y bueno, nada. Está el chat de Mamis y el chat de la Urquiza, ¿no? Digo, para ponerse de acuerdo en lo mal que funciona el servicio. Esto lo que tendría que hacer es, en este caso, la empresa Metrovía que provea el servicio como corresponde, porque me imagino que le giran los fondos que les tienen que girar, y si no, que lo digan públicamente, para empezar a saber quiénes son los responsables. Te voy a ser sincera, sé que está Gustavo en línea, estamos conectados con un montón de testigos, ahora voy a ir con cada uno de ellos, pero hay un montón de empleados de Metrovías que nos están escribiendo con miedo a hablar. No quieren decir ni sus nombres, ni salir en televisión, porque tienen miedo que los echen, y tiene sentido. Mirá, soy empleado de Metrovías, no decía el nombre, si un empleado llega a decir qué pasó, lo echan en el acto. Esos trenes son Fiat modelo 1974, no hay mantenimiento en las vías, hasta tirafondos usados se usan, un desastre. Si alguien hablaba o habla y cuenta lo que pasa, lo echan en el acto. Es más, me comentan que hubo denuncias respecto a este tema de lo que pasó en Lemos y nada se había hecho al respecto. Sigo recibiendo audios oficiales, ¿no?, respecto a lo que ha ocurrido. Bien, Rochi anda procesando la información, está buenísima, ¿no? Información de primera mano de los trabajadores que dicen, esto ya lo denunciamos en 2 oportunidades. Está Gustavo, Milena, gracias. Vamos a darle paso a Gustavo, otro de los pasajeros que estaba en una de las formaciones que colisionó hoy una contra la otra en General Lemos. ¿Cómo está, Gustavo? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien. Sí, bueno, me alegro. Sí, yo venía en el primer vagón, en la primera puerta, donde está
el maquinista, digamos, el motorman. De la formación que Y bueno, colisionó a la otra. Exactamente. Tuviste un primerísimo primer plano, digamos, del accidente. Exactamente. Veníamos entrando a Lemos, alcanza a entrar el primer vagón al andén, me alcanza a entrar el primer vagón al andén y sentimos el golpe, porque yo venía sentado más o menos en la primera puerta, en el primer asiento. Uf. Y cuando sentimos el golpe, se apagaron todas las luces del vagón, yo saco la cabeza por la ventanilla, miro hacia atrás y le digo a las señoras que estaban en el otro tren, porque era la última formación, ya, o sea, era el último vagón, le digo, chocamos. Y las chicas que estaban en el otro tren, dice, no puede ser, dice, no puede ser. Bueno. O sea, vos estabas, para entender bien, vos estabas en la formación que se monta a la otra, que trata de tomar la vía donde iba la otra. Estaba en la formación que entra a Lemos. Que entra. Que entraba a Lemos. Claro. Que entra. No la que salía. Porque yo cuando entramos a Lemos, yo veo que el tren del otro lado sale. Bien. Sale, va saliendo. Y cuando el primer vagón de la formación en el que yo venía, que venía en el primer vagón, alcanza a entrar un solo vagón sobre el andén, sí. Sentimos el golpe, se apagan todas las luces, la gente se cae todo al piso, y entonces yo saco la cabeza, miro hacia atrás y estaban ya los trenes. Claro, las formaciones, ¿no? Para entender, iban en direcciones opuestas las formaciones. Claro, porque, o sea, no tiene sentido cómo chocaron, porque uno que viene en el tren de afuera, que entra a Lemos, sí. Entra derecho. Claro. Y el otro que sale derecho, no tiene como forma de chocarse los tres. Claro, ahí hubo... a ver, lo vamos a decir en criollo porque humano. Para vos hubo un error humano. Porque bien... Hubo un error humano que, no sé... Claro, estaban mal puestas las vías, el enganche de la vía, a ver, lo vamos a decir en criollo. El enganche de la vía estaba mal puesto y hizo que una formación, digamos, cruzara a la mano opuesta. Exactamente. Escuchame, Gustavo. Los heridos eran, fueron principalmente la formación en la que vos ibas o en la formación del otro tren. De la que yo iba. De la que vos ibas. De la que yo iba porque el que sale de Lemos lo colapsa al que yo venía. Contame cuál fue el escenario posterior al accidente. El escenario cuando yo iba sentado, la gente que iba parada ya para bajar del tren, porque paran todos. Claro. Se paran todos para cuando entra el tren bajar todos apurados. Se caen todas. O sea, es como que el tren que sale de Lemos nos para, no hace un efecto... Lo frena en seco. Para. Lo frena en seco. Lo frenó al toque y se apagaron todas las luces. Bueno, la tremendo, gente qué susto, se Gustavo. se cayeron todas. Claro, los que estaban parados. Chicas, señoras, que se cayeron arriba mío, que yo estaba sentado. Dios mío. Porque yo no... Se volaron por el aire. Claro, no bajo del tren hasta que no baje nadie. O sea, yo me quedo sentado hasta que el tren pare. Claro. No estoy parado, nada. Lo bien que haces. ¿Viste los heridos? Porque la entonces, empresa habla de 4. Claro, entonces, ¿qué hago? Cuando choca, sentimos el golpe, se cae toda la gente, se apagan las luces, yo le hablo a las chicas que están enfrente, en el otro tren, en el último vagón, y lo chocamos. No puede ser. Bueno, salgo, me levanto, toda la gente en el piso, en el primer vagón te estoy diciendo, en el primer vagón que está sobre el andén ya. Entonces veo la ventana abierta y salgo por la ventana. Qué loco. Salgo por la ventana y ya se venían las chicas, las guardas, por la los ventana, guardas, qué horror. venía servicio de policía y todo aquello, le digo, hagan algo, le digo, porque chocamos. No puede ser, chocamos. Le digo, hagan algo, llamen a alguien, le digo, porque chocamos. Qué bárbaro. No puede, chocamos. Y bueno, ese fue, entonces bueno. O sea, vos que sos pasajero le tuviste que avisar a los empleados de Metrovías y así todo no te creían que habían chocado. No me creían. Encima paso por al lado de un policía y digo, chocamos, papi. No, pasó derechito, ni cabida que pasa, ¿viste? No, es como todo.
Y después, bueno, le avisé a todo lo otro, le avisé a la boletería. Y bueno, ahí, o sea, como yo no puedo hacer nada en ese... Sí. Mi sentido fue avisar nada más. No, es un montón, es un montón. Fue avisar nada más que chocamos, colapsamos y bueno, después, cosas, bueno, me crucé, me tomé el colectivo, me vine a mi casa y estoy ahora, gracias a Dios, estoy... Gracias a un milagro, Gustavo, la verdad. Hablando con vos. Un milagro. Hablando con vos. Gustavito, escuchame, ¿cuántos heridos viste? Porque la empresa habla de 4. No, es el último vagón y el último vagón no vienen muchos, porque todos se vienen caminando hacia el vagón los vagones de adelante para bajar, para llegar a estar más cerca de la salida. Claro, el tema es lo que se cayeron por estar viajando parados. Claro. Gustavo, te agradecemos profundamente porque tenemos una comunicación con José Luis, él es de MOVA, nos puede brindar mayores precisiones más técnicas, ¿no?, acerca de lo que ocurrió. José Luis, gracias por contactarte conmigo, con nosotros, por supuesto, aquí en Tierra de Nadie. Hola. ¿Cómo te va? Buenas noches. Mira, yo soy usuario de esa línea, ¿sí? Sí. Mira, no sé perfectamente, digamos, lo que está pasando ahí, ¿sí? ¿Qué pudo haber ocurrido? Todos los días tiene problemas el tren, y bueno, hoy ya hubo un problema bastante profundo ya en Arata, como... Con los frenos. Qué bárbaro. No sé, no puedo decir. Yo lo único que sé que hace 30 años que trabajo en un taller de MOVA, que es una desidia. Todos los días nos faltan repuestos, nos faltan materiales. MOVA es el concesionario del subte, ¿cierto? Sí. Y todavía nos enfermaron con el asbesto, ¿sí? Criminales. El gobierno de la ciudad junto con MOVA... A ver, y ahora lo que yo me pregunto acerca de este caso en particular, José Luis, ¿cuál es la principal hipótesis para vos, conociendo cómo es el funcionamiento, cómo salen las unidades a las vías habitualmente? ¿Pudo haber sido un error humano o un error técnico? Problemas técnicos, siempre tienen problemas técnicos. Siempre hay errores técnicos. No te puedo decir exactamente lo que pasa ahí. Sí, lo que vivo yo como usuario... todos los días, que tienen problemas, anda lento. Pero José Luis, te pregunto, para que una formación se cruce de vía a baja velocidad, mirá, te pregunto de la ignorancia, ¿está en la vía mal puesta? A ver, dale. O el calor. Mirá, lo que yo sé, ¿sí?, por gente que me pasa información de grupos de gente de trenes, sí, que ese cambio ya estuvo... sí, informado de que tenía problemas. Yo todo lo que digo es por grupos de trabajadores de trenes. Sí, hablan de 2 denuncias, ¿no? José Luis, por lo menos 2 denuncias de los trabajadores. Según lo que dicen, hace ya más de un mes, te vuelvo a repetir, por gente de grupos de trenes que yo estoy al tanto de toda esa información. Ya, por lo que me llega, y ya lo envié yo, hace 25 años que pasó un accidente aparentemente en el mismo lugar. En el mismo lugar. ¿Cuál es el problema técnico? Explícanoslo, bajánoslo al llano, digamos, para nosotros que no entendemos nada. Para mí, falta de mantenimiento. Si ya estuvo denunciado eso, ya estuvo denunciado según lo que corre por los grupos y gente trabajadora. Lo que pasa es que los trabajadores no quieren denunciar por no, recién nos decían, que los echen. Si denuncian, los echan. Y parece que ahí sí. Nosotros en EMOVA tenemos, por el medio de la GTCIP, de los metrodelegados, tenemos 200 denuncias de lo que pasa en la vía. Está bien, lo que yo digo es lo siguiente, a ver, vos denunciás, a ver, es increíble esto, ¿no? Porque venimos desde hace años hablando que hay problemas en subtes, en trenes, y evidentemente nada cambia, no aprendimos de Once, no aprendimos de Castelar. ¿Te acordás en Palermo también que hubo un choque en plena estación Palermo? Ahora, ¿cómo es el caminito oficial? El trabajador denuncia a la empresa concesionaria. El Estado también tiene que intervenir y decir, a ver, señor, deme el reporte de informes que tuvo este mes la empresa. ¿No se mete el Estado? Porque tiene responsabilidad también. Y así parece. Es lo que decís vos. ¿El calor puede influir? Te pregunto esto para ir también descartando hipótesis y siguiendo conjeturando juntos. Mira, no te puedo decir, no puedo hablar sobre algo que no... Ok, no, está bien, no.
no puedo vamos a ser específico. precavidos. Yo te vuelvo a repetir lo que cuentan los demás. Está bien, está bien. Los grupos estos de gente que trabaja en los trenes, Te agradecemos. gente aficionada que sabe mucho de trenes, dice que ese cambio estuvo denunciado. Sí, sí, a mí Pero me decían bueno, lo no mismo, lo que sé. hubo varias denuncias. Yo repito, Hubo varias denuncias. El ya- tema es esta, que, a ver, ¿qué me pasa, Diego? Es lo que preguntabas recién. Sí. Me están explicando de forma muy técnica qué pudo haber ocurrido. Tengo las versiones más oficiales respecto a los trabajadores que trabajan allí, pero cuando les pido que salgan al aire, que los llamemos por teléfono, salen, no me pueden. dicen por teléfono no, me van a reconocer la voz. Entonces, Bueno, claro, vayamos que Yo te pasen ya- la información, mirá, no yo los ya nombramos. es después que y- yo no la lo entiendo, enfermedad, entonces tampoco quiero hablar sobre después algo tan de- técnico. Yo ya que- después de la enfermedad que me Excede. agarré trabajando ahí hace 30 años, ya no me importa nada. La Claro. verdad, que hagan lo que quieran conmigo. Yo mi salud no me la devuelve más nadie, ¿sí? Por el tema del asbesto. Y esos trenes también tienen asbesto, pero nadie lo denuncia, tienen miedo de que los echen y todo eso. Y yo tampoco soy sindicalista, ni soy, viste, el Che Guevara, ni mi moro, nada. Pero la verdad que ya después, yo tengo pulmón de fumador, nunca fumé, Mm. y bueno, ahí está. Y José Luis, Viste, vos denunciás que la empresa, sea Emova o Metrovías, en estos grupos, digamos, no reacciona ante el reclamo de los trabajadores. Mirá, ya las denuncias se hicieron formalmente por medio del sindicato que realmente defiende a los trabajadores, que es la GTCIP, Asociación Gremial de Trabajadores Subte y Premetro, que realmente defiende a los trabajadores. Y bueno, no sé. Claro, el tema es que nosotros, no es un mero reclamo gremial sindical. Acá lo que está en riesgo es la vida de los laburantes, pero también de los millones de usuarios diarios que tienen tanto los subtes como los trenes, en este caso el tren Urquiza, ¿no? Así es. Ahora, José Luis, un poco te mencionábamos, ¿no? ¿Cuál había sido el origen de este incidente? ¿Cuándo pensás que se puede resolver? ¿Se puede resolver próximo? Porque por el momento sabemos que el servicio está limitado entre las estaciones Campo de Mayo y Federico Lacroze, es decir, sigue interrumpido el servicio, sigue limitado, sigue habiendo consecuencias producto del impacto. ¿Cuándo pensás que se puede resolver? No tengo la menor idea, la verdad. Esto pasa con la cuadrilla de vía y obra, el tiempo que requiera, viste, levantar todo eso, correr los trenes, no sé. O sea, la verdad no lo sé, eso te lo tiene que dar, esa información te la tiene que dar la empresa. No, seguramente después va a estar un comunicado oficial donde se va a brindar la información pertinente, pero digo, debido a la magnitud de lo que pudiste ver, de lo que pudiste escuchar en los medios y a través de nosotros, ¿crees que en unas horas o tal vez para mañana se va a resolver, se va a normalizar esta situación o va a tener más para largo? No soy personal de vía y obra, así que no te lo puedo decir. José Luis, te hago una pregunta bien general. ¿Está seguro un usuario que viaja tanto en subtes como en trenes en la Argentina? Mirá, falta mantenimiento. Son trenes ya obsoletos. Tenemos subtes del año 60. Ya está, no tienen su mal mantenimiento y ya está. No podemos viajar más en esos trenes. Yo no puedo viajar. Viaja toda mi familia. Mis hijos van al trabajo, mis hijos van a la facultad. Sí. Mi familia, yo viajo todos los días hace 30 años y bueno. ¿Sabés el riesgo que corres? Una vez estuve a punto de tener un accidente en la estación Tropezón, se abrió una puerta, que yo estaba ahí cerquita de la puerta, se abrió del otro lado del andén y bueno, ahí de suerte, pero bueno. Y las vías, que en este caso evidentemente, por lo que uno entiende y lo que nos han explicado los especialistas, fueron los problemas. ¿De cuándo son las vías? Porque escuchaba que los durmientes reutilizan durmientes, digamos, lo reciclan. No sé si tan así. Hace unos años se cambió todo el trayecto, te digo, porque yo estuve 5 años sin poder viajar en el tren a la madrugada y bueno, ya también hace unos cuantos años tienen mantenimiento como todo, no sé si lo harán, no lo harán, no lo veo yo porque el mantenimiento se hace cuando corta el servicio. Como en todos lados del mundo, ¿no? Pero bueno, no sé. Aparentemente los durmientes son
se ven que no son los de quebracho de aquella época. Claro, hay algunos que son, ¿no?, de cemento, acá me canta el dire, de cemento son los nuevos y los durmientes de madera son los viejos. Ahí, chicos, les voy a pasar una comunicación importante, una comunicación oficial, alguien de Metrovías que va a salir a dar algunas explicaciones sobre lo que sucedió. Sí, Rochi, dale. Perfecto, no, te iba a sumar, por supuesto, a toda la gente que está mirando preocupada porque se toma este servicio todos los días. El servicio hoy está funcionando limitado entre las estaciones Campo de Mayo y Federico Lacroze, como te decíamos hasta hace algunos segunditos. El accidente ocurrió alrededor de las 7:30. Pasadas. Se están investigando las causas, todavía es muy difícil que lleguemos a una conclusión. No creo que lo hagamos nosotros en este programa. Van a empezar obviamente las tareas investigativas en los próximos minutos. La prioridad ahora era rescatar a las personas que habían quedado atrapadas, muchas de ellas que tal vez no estaban en el vagón del accidente, pero que sí con el impacto se cayeron al suelo por estar viajando paradas una arriba de la otra, como se suele viajar a las 7:30 de la tarde en cualquier tren, no solamente en este, y muchas veces en los colectivos también. Iba lleno y sobre todo tratándose de estación cabecera. Bien lo explicaba Gustavo, cuando se llega a la estación cabecera, claro, vos querés salir primero, la mayoría de la gente, salvo él que dice, no, yo prefiero quedarme sentado, estoy más tranquilo, no tengo apuro. Ahora la gente se agolpa y el impacto de uno de los trenes era el primer vagón donde la gente estaba agolpada justamente para ganar tiempo. Pensemos, 8 de la noche, muchos que regresaban de su trabajo, y hay que hablar de un milagro. Milagro porque la formación, según entendí, la colisionada era el último vagón, que suele ir vacío porque la gente se va al primero porque sabe que cuando llega a la estación cabecera puede salir más rápido de la estación. Tengo información oficial por parte de la policía. Dale. Estamos hablando entonces, a esta hora podemos actualizar, no son 5, son 7. 7 los heridos que fueron trasladados por SAME al Hospital Larcade y se continúa con la asistencia a pasajeros que así lo requieran. No hay víctimas fatales, este es un dato completamente importante. No hay víctimas fatales, pero sí 7 heridos oficiales. ¿A qué me refiero? 7 heridos que tuvieron que ser trasladados a un hospital. Muchos de ellos también fueron lamentablemente atendidos en el lugar con heridas menores. Entonces son 7 heridos con una gravedad, entre comillas, necesaria como para ser trasladados en ambulancia y que requerían algún estudio anexo. Porque la empresa había informado 4, ¿no? 7, en un 7 primer por la momento, policía. Ahora ya la policía oficialmente confirma que son Te digo las 7 edades. Lesiones leves, que dice el parte de la gravedad de las lesiones. Sí, estamos hablando de lesiones leves, pero insisto, personas que tuvieron que ser trasladadas a un hospital, porque también hay heridos que o se fueron por su propia voluntad, porque apenas se lastimaron, o que fueron atendidos desde el lugar. Por eso hago la diferenciación. De manera oficial, entonces, la policía advierte que estamos hablando de 7 personas, una de ellas tiene 52 años, 48 años, 32, 43, 35 y 24. Por suerte no estamos hablando todo gente que labura, que estudia. Claro, pero porque hasta hace un ratito nos decían que había una señora en silla de ruedas y otro que era un mayor de edad, de 80 y pico de años, que se tropieza, se cae y se lastima. No está entre los heridos, así que agradecemos ese alentador entonces que pudo ser trasladado a su casa sin ningún problema. Prioridad absoluta los heridos, ¿no? Y saber cómo evolucionan, si ya recibieron todos el alta. Ahora, lo segundo es, mientras nosotros hablamos, mostramos el accidente, mucha gente necesita usar el tren Urquiza. Sabemos, no hay muchas alternativas, salvo que te tomes 43 colectivos o puedas empalmar si te dan las distancias el tren San Martín. En instantes, información oficial acerca de cuándo se va a reanudar el servicio y queremos garantías, ¿no? Me parece importante de parte de la empresa dar garantías para todos los usuarios que mañana, a primerísima hora, se van a tomar el tren para llegar, a ver si es que va a funcionar, ¿no? La línea, estos antecedentes de, dos denuncias de parte de los trabajadores que habían anticipado esto. Tengo información respecto a eso. Mira, acerca de estos trabajadores, es un trabajador que me explica o me conjetura en una primera instancia lo que pudo haber ocurrido. Lo que ocurrió es una falla en la mesa de mando que comanda los cambios de vías. La misma se denunció varias veces a la empresa sin tener ningún tipo de respuesta. El problema no fueron las vías, fue en los cambios de vías que te permiten modificar la dirección del tren. Las vías en toda su extensión están en un paupérrimo estado. Esto puede ser nada más
a lo que puede ocurrir en zonas rápidas con las vías planas. El gobierno no respeta la emergencia ferroviaria y los pasajeros corren peligro. Esta persona que está hablando con nosotros no se anima a hablar al aire porque teme que lo echen, pero es trabajador de la empresa. La mesa de mandos, entonces, ahí sería me habla de el la problema, mesa que lo que hace es, bueno, conectar y reconectar las vías, cambiar el sentido de las formaciones, como sucedió en este caso. El propio Gustavo, un usuario, sentido común como puede tener cualquiera de nosotros, dice, veníamos derechito y de repente la formación giró y se montó sobre la otra sin ningún tipo de sentido, ¿no? No, y aparte también el mal manejo de la situación, ¿no? Fue una situación de alta tensión para todos los usuarios, todos los pasajeros que iban a bordo del tren y que no entendían lo que estaba sucediendo. Tampoco personal del ferrocarril ni nadie les daba ningún tipo de respuestas o tranquilidad. Fíjate este mensaje, porque obviamente muchos usuarios utilizan las redes sociales para hacer su descargo de lo que vivieron, de esas horas, porque tenemos que hablar de horas de agonía y de desconcierto que pasaron allí encerrados hasta que se arreglaba la situación. Nos decían que nos bajemos porque no sale hasta que venga el mecánico. El tren se quedó sin frenos, nos bajamos y después nos dicen que si nos queremos sentar, nos sentemos, así no nos cansamos. Subo nuevamente, a los minutos nos volvieron a bajar porque volvía a la Croce, no seguía con ni sin mecánico, otra vez todos abajo. La gente indignada empezó a quejarse con la gente de Metrovías. A los minutos nos dicen que nos subamos porque ya arreglaron los frenos. Un chiste. O sea, un verdadero mal manejo de la situación, falta de comunicación, falta también, yo creo que ni ellos tampoco sabían cómo manejar a tanta gente, porque estamos hablando seguramente de cientos de pasajeros que querían retornar a sus casas y no podían hacerlo. Exactamente. Bueno, estamos esperando una comunicación oficial de parte de la empresa para saber, ahí la estamos conectando, para saber primero el estado de salud de los heridos, si aún hay gente internada, cuántos son hasta ahora, Rochi, con la información oficial de parte de la policía, sí, es que el habla parte oficial de la